¿realmente todo lo que está escrito históricamente hablando es cierto? Cuando tú hablas de la Edad Media, cuando hablamos de épocas muy antiguas, cuidado, cuidado, porque la información que se recibió dentro del cubo de la Antártida es que nos cuelan años como calabazas y que la mayor parte de historias son de otros simuladores, no de este simulador. Por ejemplo, si hablamos de la Atlántida existió. Bueno, es posible que existiera, a pesar de que el único indicio real que tenemos es en Platón y en un escrito muy chiquitito de Platón. Y a partir de allí se hicieron un montón de historias, igual que la historia de los lemurianos. Yo pregunto, ¿realmente creéis que eso existió aquí? La respuesta en el cubo de la Antártida es no, no existió aquí. Son historias de otros simuladores que consiguieron conectar con este simulador. Cuando hablamos de muchas historias de la Edad Media, sí, vemos castillos medievales, vemos muchas cosas. La mayor parte de esas historias no ocurrieron aquí en este mundo. De hecho hoy en día nos basamos en hechos más reales solo a partir de la invención de la imprenta. Antes de la invención de la imprenta real, que es cuando Gutenberg inventó la imprenta y se empezaron a escribir como libros y a guardarlo como textos, allí la historia, a partir de ese momento, y estoy hablando 1400, 1500, empieza a ser un poco más real. Pero antes, toda la historia de antes de la imprenta, desde el cubo de la Antártida, la información es de que, cuidado, más de 1000 años que os cuentan en la que es la educación en los colegios, institutos, universidades, no son reales, son de otros simuladores. Hay que ir con mucho cuidado con esa información. Entonces, cuando hablamos de profecías, tenemos un pequeño problema, porque muchas profecías tampoco no son ni de este mundo, son de otros mundos. Claro, y estamos hablando de una mezcla tanto de historias como de leyendas, como de mitos, como de profecías. Lo que sí tengo claro, para no enrollarme mucho más de esto, porque esto no acabaríamos nunca hablar de este tema, es lo que has dicho tú del fin de los tiempos. Ojo, yo daría una segunda pregunta. ¿El fin de los tiempos para quién? ¿El fin de los tiempos para quién? ¿Para la humanidad o para los dioses? Y aquí es donde entra el famoso Ragnarok. Para mí, lo importante de los fin de los tiempos es el Ragnarok, o sea, el fin de esta falsa élite, el fin de estos falsos dioses, no para la humanidad. La humanidad no puede llegar al fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque dentro de, al menos bajo mi experiencia, ya no en el cubo de la Antártida, sino con otros muchos viajes posteriores al cubo, lo que sí tengo claro, y sobre todo cuando haces todo el movimiento de los viajes en el tiempo, que muy bien lo estaba contando Arlequín, te das cuenta que no estamos en un juego. ¿Os acordáis que siempre hablamos que estamos en un juego? No. No estamos en un juego. El juego es doble. Hay dos juegos, no uno. Hay dos juegos que si queréis ya hablaremos de este tema. Un juego es el que estamos haciendo aquí como terrícolas, pero hay otro juego en otro espacio-tiempo que realmente es el observador, que es el que mueve las real fichas. Entonces, todo es mucho más complicado. Pero si hablamos de fin de los tiempos o de profecías, bajo mi punto de vista está todo mezclado. Historias, leyendas, mitos, profecías de muchos lugares diferentes y que lo que han hecho es meternos un cacao mental en la cabeza y esta sí funciona, esta no funciona, esto ocurre, esto no ocurre, esto es real, esto es ficticio. Es casi imposible que una persona normal pueda sentarse y tener claro cuál es la realidad y cuál es la ficción. Nos han mezclado absolutamente todo. ¿Para qué? Pues seguramente para que estemos totalmente todavía más despistados de realmente cuál es la auténtica verdad de todo ello. Pero sí es cierto que hay profecías, como os decía, pequeñas, pero muy importantes, que marcan un periodo de 4 años que van a ser determinantes. Y yo los voy a exponer aquí. Del 2027 al 2033. Sobre todo 2029. La mayor parte van al 2029. No estoy hablando de que en esas fechas pueda ocurrir un de los tiempos, pero sí un reset. Pero tampoco un reset como nos cuenta la élite, porque lo que quiere la élite es hacer un reset y hacer un nuevo ser humano modificando nuestro ADN, que es lo que está ocurriendo hoy en día con muchas cosas que están pasando que todos conocemos. Sí. Pero no, yo tengo claro, Piero, tengo muy claro que cada vez hay más gente que comprende, más gente que lo siente,
más gente que está viendo de que no vamos bien y que lo que nos cuentan no es cierto, y no puede ser que haya un fin de los tiempos para la humanidad. Sí tiene que haber, y en eso tenemos que hacer todos una revolución interior, no exterior, un fin de los tiempos para esa falsa élite y para esos falsos dioses que son los que gobiernan este simulador